Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Ya son las 9 de la noche y retumba nuestro cañonazo antiimperialista. Un cañonazo contra la mentira y la manipulación. Familia, hoy hablaremos del servicio militar, pero no el de Cuba, sino el de Estados Unidos. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Así como lo escucha, pero hay una historia de fondo tras esa necesidad de tropas por parte del imperio. Recordemos que Trumpete regresó a la Casa Blanca en 2025 con una promesa clara: acabar con las guerras interminables y reducir la presencia militar de Estados Unidos en el exterior. Tras décadas marcadas por Irak y Afganistán, su discurso apelaba a cerrar frentes, no abrirlos, pero poco más de un año después, el mapa de las operaciones militares estadounidenses apunta en la dirección contraria. Esto es lo que dijo Donald Trump en su discurso tras ganar las elecciones en 2024. Después de décadas de intervenciones militares en Irak y sobre todo en Afganistán, Trump prometía lo contrario: menos conflictos y menos implicación militar en guerras lejanas, reforzando aquello del America First. Pero han pasado 14 meses desde entonces, y el mapa de las operaciones militares estadounidenses no ha hecho más que extenderse por buena parte del planeta. El actual ataque a Irán es claramente la mayor operación militar extranjera del gobierno de Trump, y la más ilegal de todas, según gran cantidad de expertos en derecho internacional. Desde enero de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo ataques militares en 7 países distintos, incluido Irán, en 2 fases. Operaciones muy diferentes entre sí, con objetivos distintos y en regiones muy alejadas, pero que juntas dibujan una realidad difícil de ignorar, porque en poco más de un año, Estados Unidos ha vuelto a bombardear medio mundo. Y espérate, que aún no has visto nada. Dijo que iba a parar las guerras. I'm not going to start a war, I'm going to stop wars. Pero ya ha iniciado 7. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. Eso dijo tras bombardear Irán. Iban a ser 4 semanas. Ahora admite que pueden ser muchas más. Pero esto no es todo. Ha bombardeado Yemen, Siria, Irak, Somalia, Nigeria y Venezuela. Aunque prometió que Estados Unidos iba a dejar de derrocar regímenes extranjeros, su intervencionismo es cada vez mayor y ya ha bombardeado 7 países. En 2011 acusaba a Obama de querer atacar Irán para ganar elecciones. Ahora, 15 años después, quien ha atacado Irán 2 veces y mientras negociaba es él. Y lo hace en plena crisis interna y con las encuestas en contra en las elecciones legislativas de medio mandato. Ahora presume de fuerza militar, amenaza con anexionarse Groenlandia o Panamá, quedarse con Gaza e incluso habla de una toma amistosa de Cuba. Trump tiene una visión muy clara del poder. Si lo tienes, es absurdo no utilizarlo y nadie acumula más poder militar que Estados Unidos. Por eso lo usa como amenaza constantemente contra enemigos y aliados. Cree que es imparable, invencible, capaz de resolver lo que nadie consiguió antes. Para Trump, Irán es la demostración de políticas fallidas, de perdedores. Y si algo lo obsesiona es la idea de ser un ganador. Lo dice y repite todo el rato. Our country is winning again. In fact, we're winning so much that we really don't know what to do about it. ¡Qué más megal! Sonso. Todos recordamos las 8 guerras que, según él, lograron la paz a través de su intervención. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the war in Gaza, which proceeds at a very low level. It's just about there. A ver, Marquitos, concéntrate. Aguanta ahí la risa como un hombrecito. Y es que ni el conflicto Ucrania-Rusia, quien en una semana iba a resolver y lo único que ha hecho es jugar con ambos países y obtener ganancias. Sí, ganancias, porque en medio de su papel mediador negociaba tierras raras de Ucrania o vendía armamento. Pero así todo se autopropuso para el Nobel de la Paz que tanto deseaba. Y nada más humillante para él, nada más humillante que se lo dieran a María Corina Machado justamente. Nada más claro entonces, familia, que la guerra será la protagonista de su gobierno. Así que Trumpete cambia el nombre al Departamento de Defensa por Departamento de Guerra. Con una
orden ejecutiva, el presidente Donald Trump busca devolverle al Pentágono un nombre que no usaba en décadas: el Departamento de Guerra. We won the Second World War. We won everything before that and in between, and then we decided to go woke and we changed the name to Department of Defense. So we're going Department of War. Trump sostuvo que cuando Estados Unidos ganó la Primera y Segunda Guerra Mundial llevaba ese nombre. Las cosas se están empezando a poner más tensas que un tornillo flojo en un submarino. Oye, que Trump no aprendió nada. Fue el Ejército Rojo Soviético el ganador de la Segunda Guerra Mundial. ¡Que me lo está poniendo cero! Bien, cuando Trump impulsa cambios en la política de defensa, utilizando la Guardia Nacional en la ofensiva contra la inmigración ilegal y el crimen. El martes, Trump recibió al presidente de Polonia con un sobrevuelo militar y confirmó el traslado del Comando Espacial de Colorado a Alabama. También sigue adelante con el sistema antimisiles Golden Dome, como el de Israel. El cambio de ese, más que una estrategia de agresividad, a una estrategia comunicacional, para que se entienda de que en vez de defensa, que suena muy suave, el Departamento de Guerra o una Secretaría de Guerra suena siempre, excepto más agresiva. Proyectar fuerza es importante para Trump. En junio celebró sus 79 años con un desfile militar. Un mojón. Parece algo simple, pero no lo es. Aunque los Estados Unidos es iniciador de innumerables guerras en el mundo, el cambio lo hace latente. En las últimas guerras, los Estados Unidos han empleado poco enfrentamiento directo. Hoy en día los misiles, los drones y las bombas son cada vez más usados, teniendo menor número de tropas fallecidas. Pero la necesidad de aumentar la cantidad de soldados y marines se hace evidente para responder a esta política exterior de guerra, para lo cual también solicita el aumento del presupuesto en 1,5 billones de dólares. ¡Uy, mucho dinero! El presidente estadounidense Donald Trump dijo el miércoles 7 de enero que quiere aumentar el presupuesto de defensa de su país en un 50% el próximo año, hasta alcanzar 1.5 billones de dólares para afrontar tiempos problemáticos y peligrosos. He determinado que por el bien de nuestro país, especialmente en estos tiempos tan problemáticos y peligrosos, nuestro presupuesto militar para el año 2027 no debería ser de $1 millón, sino de 1.5 billones de dólares, declaró Trump en la plataforma Truth Social. Esto nos permitirá construir el ejército soñado al que hemos tenido derecho durante mucho tiempo, y lo que es más importante, que nos mantendrá seguros y protegidos sin importar el enemigo, dijo el presidente. Según él, el aumento es posible gracias a los ingresos provenientes de los amplios aranceles que ha impuesto desde que regresó a la Casa Blanca a principios del año pasado. Estados Unidos ya es por mucho el país con mayor gasto militar del mundo, y un incremento hasta 1.5 billones de dólares colocaría el presupuesto para las Fuerzas Armadas aún más por delante de sus principales rivales, China y Rusia. Pero ahora necesita esa tropa que ha utilizado en su gobierno hasta en contra de su propio pueblo en apoyo a ICE y en las protestas. Aproximadamente 2.000 elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados por el presidente Donald Trump en Los Ángeles, California. Por todo esto, las protestas dentro del propio ejército norteamericano y objetores se han multiplicado este año. Aumentan las solicitudes de información para ser objetor de conciencia en el ejército de Estados Unidos. Es lo que aseguran diversas organizaciones dedicadas a facilitar ese paso a soldados que de manera firme se niegan a participar en la guerra o a portar armas, citando motivos religiosos o según sus convicciones. El Centro sobre la Conciencia y la Guerra, por ejemplo, ha asegurado que el número de llamadas recibidas de militares interesados ha aumentado un 1000% en las últimas semanas. Su director afirma que la mayoría citaron el bombardeo estadounidense a finales de febrero contra una escuela primaria de niñas en Irán como un punto de inflexión. Otra organización, la GI Rights Hotline, asegura que si bien la tendencia se ha acelerado durante el conflicto con Irán, también recibieron un aumento de llamadas durante el inicio del despliegue de la Guardia Nacional en diversas ciudades estadounidenses o a raíz de las acciones emprendidas contra Venezuela. Hay personas desconcertadas que no conciben hacer estallar lanchas rápidas o capturar a líderes de otros países como parte de una labor de defensa, ha explicado un portavoz de la ONG. En 2025 se registró un aumento del reclutamiento que, según los expertos, en buena parte se debió al ofrecimiento de un mayor salario y bonificaciones. La Fuerza Armada de Estados Unidos es un ejército compuesto de muchas personas de bajo ingreso. Así que le dicen, hay un dicho en inglés que le dicen el poverty draft, que es el draft, el alistamiento de los pobres. Y son prácticamente las personas que se alistan en la Fuerza Armada son personas de hogares más humildes, de bajos recursos,
y están buscando algún tipo de movilidad social dentro de Estados Unidos, ya sea económicamente, el pago de estudios. Otro de los motivos, intentar conseguir más rápidamente la ciudadanía estadounidense, un incentivo sobre todo entre los latinos o hispanos. Sin embargo, organizaciones como Madres contra la Guerra advierten del racismo y la discriminación que pueden llegar a afrontar en un ejército que no siempre les brinda al final la meta que persiguen. Ah, ok, muy interesante. Pero en este delirio de victorias de esta administración conlleva a implantar nuevas bases militares de dominación en el mundo, para lo cual también necesita marines que lo ocupen, y aquí viene la bomba. Así lo presentó en el noticiero digital de Univisión. Para empezar y poner en contexto, primero te quiero explicar lo que es el servicio selectivo. Es un sistema que mantiene un registro de hombres que podrían ser llamados al ejército si el país entrara en una emergencia nacional. Eso me suena. Me suena. El último reclutamiento ocurrió en el año 1973, durante la Guerra de Vietnam. Pues bien, hasta hoy, cada joven debía inscribirse por su cuenta al cumplir 18 años. Pero el registro automático lo que está haciendo es evitar que los jóvenes cometan el delito de no inscribirse, lo que elimina el riesgo de una multa de hasta $250.000 e incluso cárcel. ¡Tengo miedo! Bueno, y dirán, ¿y quién aplicaría? Pues aplica a ciudadanos, residentes permanentes, refugiados, solicitantes de asilo y, atención, que esto es interesante, ciertos inmigrantes sin documentos. ¿Qué? Nada, que te digo yo a ti que no sé yo. Ahora bien, quedarían por fuera visados temporales, como por ejemplo turista, trabajo y estudiante internacional. Y también existen excepciones, evidentemente. Por ejemplo, condiciones médicas, estudios, responsabilidades familiares, cuestiones éticas y religiosas. Las mujeres, por ejemplo, no están incluidas en este sistema. ¡Qué susto! Y asimismo, desde 1973, en la guerra de Estados Unidos a Vietnam, guerra donde Estados Unidos salió muy mal parado, una guerra que marcó al pueblo norteamericano. Pero ustedes dirán, si en Cuba existe el servicio militar obligatorio para jóvenes que arriben a los 18 años, y es muy cierto, pero hay un detalle. Detalle que es pequeñito, pero que es muy importantito. Los jóvenes que ingresan al servicio militar en nuestro país, a los cuales se les entrega solo un estipendio, se preparan para la defensa del país en caso de invasión, y al terminar se incorpora a las reservas con los conocimientos básicos para la guerra de todo el pueblo ante las reiteradas amenazas de los diferentes gobiernos de Estados Unidos. Pero los jóvenes en Estados Unidos se enfrentarían a invadir a otro país muy pocas veces por causas verdaderamente políticas, sino por intereses netamente económicos del gobierno de turno. Pero bueno, regresando a Cuba y a nuestros jóvenes del servicio militar, donde cumplen diferentes funciones en un concepto de defensa más amplio. En el año precedente, se alcanzaron en esta gran unidad los objetivos en la preparación y disposición combativas de las tropas para enfrentar una eventual agresión enemiga contra nuestro país. Para el actual año, el programa de preparación mantiene el propósito de fortalecer la invulnerabilidad militar, con una labor sostenida en la modernización de la técnica y el armamento, además de perfeccionar el empleo combativo. En el año de preparación para la defensa 2026 nos trae nuevos retos, convencidos que hay muchas cosas por hacer. Las nuevas condiciones exigen mantenernos a la ofensiva en la labor político e ideológica, incrementando los niveles en la preparación y disposición combativa, en la atención al hombre, la producción de alimentos, el mantenimiento del material de guerra. Durante el acto de inicio del año de preparación para la defensa 2026, en la gran unidad de tanques de la Gloria Combativa, Rescate de Sanguilí, Orden Antonio Maceo, se reconoció a un grupo de combatientes y trabajadores civiles por su destacado aporte en la preparación para la defensa. Esta gran unidad alberga una rica trayectoria de lucha combativa y mantiene el compromiso de continuar defendiendo el país en cualquier escenario. ¡Nadie puede derrotarme! Pero no solo es defensa militar, también es defender a la población de otras amenazas. Pero en tiempos de enfrentamiento al nuevo coronavirus, su aporte en nuestras calles es también decisivo, no solo en el orden, sino también para educar y prevenir. Nosotros recibimos la misión del Ministerio de la Fuerza Armada Revolucionaria, de conjunto con nuestros hermanos de la Policía Nacional Revolucionaria, realizar un sistema de vigilancia y patrullaje en las calles para hacer cumplir todas las medidas orientadas por el Ministerio de Salud Pública en cuanto al enfrentamiento a esta pandemia. Lo hacemos
llevando convencimiento al personal, conversando con ellos, diciendo los errores que pueden cometer ante este enemigo silencioso que nos golpea. Y también en el plan de alimentación de la población y centros priorizados como hospitales, hogares ancianos, círculos infantiles y donde también se incluye la población a través del EJT. Dada la importancia de la producción azucarera para nuestro desarrollo económico, el Ejército Juvenil del Trabajo desde su creación se incorporó a esta actividad. Yo pienso que cada revolucionario debe aportar su granito de arena a la revolución. Y esto es lo que nos ha tocado a nosotros. Es un trabajo difícil, pero cuando tú superas esas condiciones de lo difícil del trabajo, de lo difícil del actuar diario, tú llegas a amar lo que estás haciendo. Y saber que en un momento determinado tú estás aportando algo a la revolución es más que bueno todo. Pero muchos de esos soldados se unen a la defensa civil, porque todo esto es también defensa del país. En la región militar de Santiago de Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias han movilizado a sus miembros en el territorio como parte del plan de acciones para enfrentar al huracán Melissa. Los combatientes se preparan para proteger vidas humanas y salvaguardar los bienes del pueblo. Creamos 4 brigadas a nivel de región militar equipadas con todos los medios necesarios para llevar a cabo la recuperación, el salvamento, rescate y liquidación de la consecuencia. Siempre actuamos en estrecha cooperación con el Ministerio del Interior, con el Consejo de Defensa Provincial. Estas brigadas han sido conformadas para actuar con rapidez y eficacia en situaciones de desastre. Se garantizan sistemas de comunicación de onda corta y ultracorta. Las brigadas cuentan con camiones de carga y embarcaciones ligeras preparadas para actuar en zonas aisladas por inundaciones o deslizamiento, y drones de reconocimiento aéreo para identificar personas atrapadas y evaluar daños estructurales. Creemos, familia, que es visiblemente apreciable la diferencia con el Departamento de Guerra de Trump. En ese Departamento de Guerra, donde Cuba ocupa un espacio y donde no ha dejado de amenazar militarmente a nuestro país en diferentes momentos. A esta hora tenemos alerta de NMAS Univisión 24/7. El presidente Donald Trump está continuando su intervención en el Miami FII Priority Summit. Entre otros temas, el presidente ha insistido en que Cuba será la próxima, sí dijo. Tengo miedo. Martín Noticias conversó con el congresista Mario Díaz Balart, quien aseguró que las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre que Cuba será la próxima, reflejan la presión creciente de Washington sobre la isla en medio de la crisis regional. Este régimen La Habana no va a sobrevivir estos 3 años que le queda a la presidencia de Donald Trump. ¿Por qué? Porque este presidente no está dispuesto a aceptar peligros para la seguridad de los Estados Unidos y también para sus propios pueblos. Lo vimos en Venezuela, lo vemos ahora en Irán y el mismo presidente ha dicho, Cuba es próximo. Tiene que ser próximo porque no es aceptable pretender o asumir que esa pesadilla, 90 millas, es aceptable. No lo es y este presidente no lo va a permitir. ¡Ay, qué miedo! Las personas a cargo del aparato de gobierno allí son incompetentes e incapaces de resolver estos problemas. Creo que Cuba necesita 2 cosas, reformas económicas y reformas políticas. No se puede arreglar su economía si no se cambia su sistema de gobierno. Pero están en serios problemas, no hay duda de eso. Y ya sabes, pronto tendremos más noticias al respecto. También estamos trabajando en ello. ¡Tengo miedo! Bueno, vamos a ir escuchando las estupideces que dice el sapingo este. Pone a Trump, dale. But I think Cuba see the end. You know, all my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it. Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. Cuba es una nación fallida. Vamos a hacer esto y después que terminemos con esto podemos hacer una escala en Cuba. Cuba es una nación terriblemente manejada durante años por Castro. Mira cómo tiemblo. Mira qué miedo tengo. Ya me he cagado con tus relatos. Me dan los 7 males. Mira qué miedo, mira. Pero mientras Estados Unidos se prepara para la guerra, en Cuba nos preparamos para defenderla. Aquí la palabra de 3 presidentes de la Cuba en revolución sobre la soberanía y defensa de nuestra patria. Algún cínico señala que podrán tragarnos sin hacer un solo disparo.
Y así piensan porque no conocen a nuestra juventud, porque ignoran su firmeza, su valentía, su solidez ideológica, porque no quieren darse cuenta que los jóvenes de hoy, formados por la revolución, por el partido y por Fidel, son indoblegables e incorruptibles y que jamás defraudarán las esperanzas de la patria. Nosotros somos un país de paz. Nosotros no promovemos la guerra, no nos gusta la guerra, propiciamos la solidaridad, la cooperación entre los pueblos, pero estamos dispuestos a defender esa paz que queremos. Por lo tanto, no nos intimidamos y nosotros no queremos que nos tome ni la sorpresa ni la derrota, que el pueblo cubano, la revolución cubana, está dispuesta a defenderse. Y para concluir nuestro programa de hoy, hacemos nuestras las palabras de nuestro invicto comandante en jefe en el centenario de su nacimiento. El futuro de nuestra patria será un eterno Baraguá. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Maceo, y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. Por siempre tus ideas aquí estarán, comandante, por siempre serás. Y más que tú hiciste historia en la humanidad, luchaste por este pueblo y su libertad. Tu legado será la continuidad. Hasta la vista, compay. ¡Otaole la yegua, cañón! Hello, hello. Tú le pegas con la papaya. Tú le pegas con la papaya. Oh, hello, papagena. Tú le pegas con la papaya. ¿No? Macareno. ¿No? ¿Te ha gustado este vídeo? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien
Y bastante. Digo, más veces de la cuenta. Quiero que cansablemente igual que usted. Adiós, Canel. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo vídeos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita y así YouTube te avisa. No te tienes que molestar. ¡Ya, vídeo!